Hola mis queridos amigos de Cáncer, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración muy especial por todas aquellas personas que están pasando cualquier tipo de necesidad en este momento, ya sea económica, espirituales, de relaciones, de salud. Si tú deseas solicitar algún tipo de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video o lo puedes hacer también en tu corazón, no hay ningún problema. Si quieres orar por otras personas, también lo puedes hacer en los comentarios del video o hacerlo en tu corazón. El universo no te volverá con abundancia y con mucho amor, este amor que imprimimos en estas oraciones. También te quiero invitar en este preciso instante a que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar, devuélvela al universo con todo el amor que ha sido entregado a ti. Ya verás que el universo te devuelve muchísimo más amor y bendiciones. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y active la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Cáncer, voy a iniciar la lectura para el día de hoy con mis amigos y amigas de Cáncer que se encuentran en una relación, no importa qué tipo de relación sea esta. Quiero que pienses en tu persona especial en este preciso instante. Que la nombres en tu mente o en voz alta o en voz baja. Lo importante es que la nombres a tu persona súper especial en este preciso instante. Nómbrala y vamos a preguntar por tu persona especial y por tu relación. Estas 4 primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, mi querido amigo o amiga de Cáncer, lo que piensa de ti y lo que espera de ti tu persona especial. Estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. ¿Qué siente por ti tu persona especial? Una pasión, sueña contigo, desea estar todo el tiempo contigo, es una persona que te añora, que te quiere, que se siente súper feliz, que está cumpliendo todos sus deseos contigo. Es una persona que realmente te quiere, es una persona que realmente te ha esperado. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que sea su apoyo en todos los sentidos, que lo apoyes o la apoyes en los momentos de dificultad, ya sean emocionales, espirituales o económicas. Eso es lo que espera de ti tu persona especial. ¿Y qué piensa de ti tu persona especial? Que contigo se sacó la lotería, que que es realmente afortunado o afortunada de tenerte en su vida, que te quiere muchísimo, que no sé, eres la persona que realmente había estado esperando en su vida, que desde que está contigo todo ha sido bueno, que ha sido más lo bueno que lo malo en la vida de esa persona y en la relación de ustedes. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Tengan muchísimo cuidado con algún tipo de decepción que puedan estar sufriendo el uno por el otro. Esto se puede dar por alguna imprudencia de ustedes dos, ¿ya? Tienen que tener muchísimo cuidado con lo que ustedes hacen porque en este preciso momento la relación de ustedes está bien. Em, Podrían seguir teniendo este tipo de problemas, de dificultades con los cuales ustedes podrían perder lo que están construyendo en este preciso momento. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que ustedes se encarguen más de su relación, que no la descuiden tanto, que salgan, que se vean con más frecuencia, que pongan en el lugar que le corresponde a la relación de ustedes, que no se descuiden mucho el uno del otro. Bueno, vamos a ver cuál es el consejo de mis angelitos. Ay, salieron volando todos mis angelitos en este preciso instante. ¿Cuál es el consejo de mis angelitos en este preciso instante? Eso es cuando están totalmente ansiosos y ansiosas los guías espirituales para salir y aconsejar a mis queridos amigos y amigas de Cáncer en este preciso instante. ¿Qué consejos me les dan en este preciso instante? Mira, este angelito es súper especial. El retiro avivará tu corazón. Mira lo que les estoy diciendo. Encárguense más de ustedes. Estén más tiempo a solas ustedes dos. No sé si no pueden irse un día, unos 2 días solitos como para reavivar esa llama de la pasión. Em,
aunque sea unas 2 horas, o si pueden dedicarse algunas horas semanales a estar ustedes solos, si no pueden todos los días, háganlo para que la relación se cultive, ¿ya? Porque es como una plantica que necesita agua, necesita luz, necesita viento, necesita de todo para poder desarrollarse. Si no, pues eso no funciona. Mira, este angelito es súper, súper especial. Dice, la naturaleza te dará vitalidad. Bueno, si logran hacer esta salida y todas estas cosas, vayan a un lugar donde haya naturaleza, estén juntos, se pueden bañar juntos en un río, acostarse juntos en un prado, en un césped, debajo de un árbol, mirar estrellas, mirar la luna. Bueno, toda esta situación tan romántica y tan bonita, háganla y compenétrense más el uno al otro porque tienen una buena perspectiva para su relación. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas de cáncer que en este momento se encuentran en una relación. Vamos ahora para mis cancerianos y cancerianas que se encuentran solteritos y solteritas en este preciso instante. Vamos a ver qué nos dicen las cartas y qué consejo me les dan sus guías espirituales. Ya salieron unas cartas. Estas 4 primeras cartas es lo que ustedes están viviendo en este preciso instante. Las 4 siguientes es lo que les sucederá en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, ustedes en este preciso instante tienen cierto tipo de conflictos interiores, están pasando por una época la cual los tiene como, no sé, están contentos por un lado, están felices por un lado, pero como que sí es, como que esa felicidad como que los tuvieran, como si se sintieran culpables, como que hay personas alrededor de ustedes que tal vez no le están pasando tan bien y ustedes se sienten culpables por estarse sintiendo bien, ¿ya? Mira que muy seguramente es tu familia la que está pasando por algo, pero tú sí sientes solidaridad por esas personas, pero tú de alguna otra manera te sientes feliz, te sientes contento en este preciso momento. Mira que esta carta me está diciendo que tú en este momento estás dependiendo bastante emocionalmente de personas de tu entorno, personas que te están manipulando en este preciso instante. Ten muchísimo cuidado con esta situación. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Ten mucho cuidado con los consejos de alguna persona, muy seguramente el signo Sagitario, Leo, Aries, una persona que te va a estar mal aconsejando, va a ser una influencia negativa para ti, para tu vida, con relación a alguna dificultad relacionada con el dinero, pero es una situación que tú vas a poder solventar, ya no te vas a meter en malos negocios y no escuches consejos de negocios raros que después te podrían poner en problemas, ya que eres una persona bastante inteligente que sabe salir adelante de cualquier dificultad que se le presente. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que te asesoren mucho, que si tienes duda con respecto a alguna situación que se te va a presentar en algún momento en el futuro bien cercano con respecto al dinero, pero es una situación que vas a poder solucionar, que te asesoren mucho, que tengas en cuenta tu intuición, asesoría legal, asesoría financiera, que te asesores para despejar esas dudas que tú tienes. A veces dudas demasiado para tomar acción en ciertas cosas. Ora mucho y pide ayuda de tus guías espirituales, también asesoría legal y financiera si la necesitas. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este preciso instante. Este angelito te dice, tu obediencia es poder. Mira que tus guías espirituales o los guías espirituales a veces a uno lo quieren sacar de ciertas situaciones que son perjudiciales para uno, pero uno como que se empeña en meterse por ese lado, en meterse y en meterse. Entonces cuando hay una situación que a uno como que no se le da, no se le da y no se le da, entonces haga caso, o como si hay muchos obstáculos para algo, es por algo, ¿ya? Bueno, este angelito es súper, súper especial. Te dice, el retiro avivará tu corazón. Mira, este angelito te está invitando a que cultives tu vida espiritual, y que te alejes de personas tóxicas, de personas que no te convienen,
y que definitivamente tengas muy en cuenta lo que te dicen tus guías espirituales. Si necesitas algún tipo de retiro espiritual, hazlo porque te conviene. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas de Cáncer que en este momento se encuentran solteritos o solteritas en ese preciso. Bueno, les pido disculpa por la bulla de afuera, pero tenemos bastantes animalitos acá y entonces pues hacen bullita. Bueno, vamos ahora con mis queridos amigos y amigas de Cáncer que preguntan por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que ustedes están viviendo ahora en cuanto a su economía, y estas segundas cartas, 4 cartas, es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. En este preciso momento tú estás teniendo cierto tipo de frustración, conflictos internos por dificultades en tu cuestión económica, en tu situación económica. Te encuentras bastante desesperado o desesperada por la situación y te sientes derrotado o derrotada porque acabas de sufrir algún tipo de engaño, algún tipo de estafa con relación a tu dinero, algo que tú estabas esperando, algo que tú deseabas y que era algo como inesperado y que la verdad que no se dio, pero mira que va a llegar a tu vida algo que realmente te va a sacar de toda esta situación. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Seguir pensando en este engaño, en esta situación, en todo esto. Yo te aconsejo que si ves que ese dinero ya no lo puedes recuperar, o esa inversión o ese negocio no lo puedes recuperar, borrón y cuenta nueva, busca todos los medios legales para recuperarlo, pero si no, mejor olvídate de esa situación. Haz todo el esfuerzo para recuperar lo que es tuyo, pero si no se puede, pues la verdad, no amargarte tanto por eso, ¿ya? Mira que, porque es una situación que te puede llevar a una inestabilidad, a una ansiedad, a un estado de presión bastante fuerte que no te podría dejar como con una mente clara para tomar, ¿cómo es que se llaman? Decisiones adecuadas, y te pueden llevar a más abajo, a más pérdidas en cuestiones de dinero. ¿Qué te aconsejan tus guías espirituales? Que te calmes, que tengas, que cuides mucho tu salud mental, física y espiritual, porque esta salud a uno le permite ver las cosas con mayor claridad y tomar decisiones adecuadas y sabias y oportunas. Cuida mucho tu salud porque tus angelitos te dicen, tus guías espirituales te dicen que vas a encontrar solución a ese problema o a esos problemas económicos que tú estás pasando en este preciso instante. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este preciso momento. Bueno, duerme bien, come bien, haz un deporte para poder canalizar todas esas energías negativas que a veces uno le quedan como de estas cuestiones económicas que no funcionen, y acércate a tus seres amados y a tus guías espirituales. Tus angelitos te dicen en este preciso momento, mira, ten muy en cuenta tus sueños de estos días. Dice, en sueños tendrás revelaciones. Mira, hay un sueño que se te va a dar en el transcurso de estos días, 1 o 2 semanas, en el cual tú vas a encontrar la respuesta a algo que tú necesitas saber, una solución que tú necesitas saber. Ten muy en cuenta los sueños que vas a tener, porque esto va a ser una luz en tu camino. Mira, este otro angelito te dice, lleva justicia al inocente. Tú podrías estar siendo el inocente en este preciso instante, pero también hay otra persona o personas que necesitan de tu ayuda para poder solucionar algún problema con el cual les están siendo, no están siendo justos con estas personas. Entonces, va a haber claridad acerca de estas situaciones, y si tú puedes ayudar, hazlo, porque es una buena siembra para que tú también encuentres apoyo en algún momento que tú vas a necesitar esclarecer una situación con relación a tu economía, y esto lo vas a poder lograr también a través de esto, de ayudar a otras personas. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Cáncer, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.